Cuando se escucha la palabra feminismo, muchas personas reaccionan de inmediato. Algunas la asocian con igualdad, otras con protesta, otras incluso con conflicto. Hay quienes lo ven como un movimiento necesario y quienes lo perciben como algo exagerado o radical. Pero antes de tomar postura, vale la pena detenerse y preguntarse con calma, ¿qué es realmente el feminismo y qué busca? El feminismo, en su definición más básica, es un movimiento social, político y filosófico que busca la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Parte de la idea de que a lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado desigualdades estructurales en ámbitos como la educación, el trabajo, la política y la vida familiar. No se trata simplemente de una opinión individual, sino de un conjunto de teorías y luchas que han evolucionado durante siglos. Para entender sus orígenes, es necesario viajar al pasado. En el siglo XVIII, durante la Ilustración, cuando se hablaba de libertad, derechos y ciudadanía, muchas de esas ideas estaban pensadas casi exclusivamente para los hombres. En ese contexto surgió una figura clave, Mary Wollstonecraft, quien en 1792 escribió Vindicación de los derechos de la mujer. En esta obra defendía que las mujeres no eran inferiores por naturaleza, sino que habían sido privadas de educación y oportunidades. Su argumento era simple pero revolucionario. Si hombres y mujeres tienen la misma capacidad racional, deben tener los mismos derechos. Décadas más tarde, en el siglo XIX, el movimiento feminista tomó fuerza con la lucha por el derecho al voto. En Estados Unidos y Europa, las llamadas sufragistas organizaron marchas, protestas y campañas para exigir participación política. Una de las figuras más influyentes fue Simone de Beauvoir, quien ya en el siglo XX publicó El segundo sexo, una obra fundamental para comprender cómo la sociedad construye roles y expectativas distintas para hombres y mujeres. De Beauvoir planteó una frase que se volvió icónica: no se hace mujer, se llega a serlo, señalando que muchas diferencias no son biológicas, sino culturales. A lo largo del tiempo, el feminismo ha tenido distintas etapas, que a veces se describen como olas. La primera estuvo centrada en derechos civiles básicos, como el voto y la propiedad. La segunda, en el siglo XX, amplió la discusión hacia la igualdad laboral, los derechos reproductivos y la crítica a los estereotipos de género. En esta etapa destacan autoras como Betty Friedan, quien cuestionó el modelo tradicional que limitaba a muchas mujeres al ámbito doméstico. Más adelante surgieron nuevas corrientes que incorporaron otras dimensiones como la raza, la clase social y la orientación sexual. Aquí es importante mencionar a Bell Hooks, quien insistió en que no todas las mujeres viven la misma realidad y que el feminismo debe considerar también el racismo y la desigualdad económica. Esta perspectiva dio origen a lo que hoy se conoce como feminismo interseccional, que analiza cómo distintas formas de discriminación pueden cruzarse y reforzarse entre sí. Pero no todo el feminismo es igual. Existen posiciones que podrían considerarse más moderadas y otras más radicales. Las posturas moderadas suelen enfocarse en reformas legales, igualdad salarial, acceso a oportunidades y políticas públicas que reduzcan la brecha de género. Buscan cambios dentro del sistema actual, promoviendo leyes y programas que fortalezcan la equidad. Las posiciones más radicales, en cambio, sostienen que la desigualdad no solo es un problema de leyes, sino de estructuras profundas de poder que atraviesan toda la sociedad.
Desde esta perspectiva, el patriarcado, entendido como un sistema histórico donde los hombres han ocupado la mayoría de posiciones de poder, no se corrige solo con reformas superficiales, sino con transformaciones culturales más profundas. También existen distintas corrientes dentro del feminismo. El feminismo liberal pone énfasis en la igualdad jurídica y en la libertad individual. El feminismo radical analiza las raíces estructurales de la dominación masculina. El feminismo socialista conecta la opresión de género con el sistema económico. El feminismo interseccional, como se mencionó antes, integra variables como raza y clase. Incluso hay feminismos comunitarios en América Latina que parten de realidades indígenas y rurales. Con tantas corrientes, es normal que haya debates internos. El feminismo no es un bloque uniforme, sino un conjunto diverso de perspectivas que a veces coinciden y otras veces discrepan. Esa diversidad puede generar tensiones, pero también muestra que se trata de un movimiento vivo, en constante reflexión. Ahora bien, ¿cómo influye el feminismo en el mundo actual? Su impacto es visible en muchos ámbitos. Gracias a décadas de lucha, hoy en la mayoría de los países las mujeres pueden votar, estudiar en universidades, ocupar cargos políticos y acceder a profesiones que antes les estaban vedadas. También ha impulsado leyes contra la violencia de género, políticas de igualdad salarial y debates sobre licencias de maternidad y paternidad. En el ámbito cultural, el feminismo ha cuestionado estereotipos sobre cómo debe comportarse una mujer o un hombre. Ha abierto conversaciones sobre el consentimiento, el reparto de tareas domésticas y la responsabilidad en el cuidado de los hijos. En el mundo laboral, ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la brecha salarial y el llamado techo de cristal, que limita el acceso de muchas mujeres a puestos de liderazgo. Sin embargo, el feminismo también genera resistencias. Hay quienes sienten que ciertos discursos son excluyentes o que presentan a los hombres como enemigos. Y aquí surge una pregunta clave. ¿Es el feminismo una guerra entre hombres y mujeres? En su planteamiento teórico original, el feminismo no es una guerra contra los hombres, sino una crítica a estructuras de desigualdad. La mayoría de corrientes feministas no proponen reemplazar una dominación por otra, sino construir relaciones más justas. De hecho, muchos hombres se identifican como aliados del feminismo y participan en la promoción de la igualdad. Es cierto que en algunos espacios o discursos pueden aparecer posturas confrontativas, pero reducir todo el feminismo a una guerra de sexos simplifica demasiado un movimiento complejo. El debate real gira en torno a cómo construir sociedades más equitativas, cómo distribuir el poder y las oportunidades, y cómo reconocer derechos que históricamente fueron negados. Entender el feminismo implica reconocer que no es una ideología única y rígida, sino una conversación histórica sobre justicia, igualdad y libertad. Implica aceptar que ha tenido logros importantes, que enfrenta críticas legítimas y que sigue evolucionando con el tiempo. Hoy, en pleno siglo XXI, el feminismo influye en políticas públicas, en el lenguaje, en la educación, en el cine, en las empresas y en las redes sociales. Ha cambiado la forma en que se discuten temas como la violencia, el acoso, la representación política y la autonomía sobre el propio cuerpo. Y aunque no todas las personas estén de acuerdo en cómo debe avanzar, es innegable que ha dejado una huella profunda en la organización social contemporánea. Quizá la mejor manera de comprenderlo no sea verlo como un enfrentamiento, sino como un proceso histórico que busca ampliar derechos y cuestionar desigualdades. Un proceso que, como todos los movimientos sociales, tiene luces, sombras, debates y contradicciones, pero que en esencia gira alrededor de una idea sencilla: que mujeres y hombres merecen las mismas oportunidades y el mismo respeto. Al final, más que una guerra, el feminismo plantea una pregunta abierta para la sociedad.
¿Cómo construir un mundo donde el género no determine el valor, las posibilidades ni los límites de una persona? Esa es la conversación que sigue vigente y que continúa transformando la realidad en que vivimos. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.